buenos, bendecidos y hermosos días tengan mis hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos, aunque no quieran, de la Santísima y Dulce Bella Virgen María en todas sus vocaciones. Hoy es 2 de agosto del 2024. Como ya saben, lo más importante es apenas nos levantemos, sellémonos, hagamos la oración de San Miguel Arcángel y busquemos ante todo esa protección divina y celestial para que nuestra vida no tenga pecado. Digamos así, en el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, apártense espíritus malignos para que no puedan vernos ni oír y no puedan interferir en nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servirle a Papito Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se vayan y que nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora, dulce Virgen María. Amén. Señor Padre Santo, Padre amado, Padre misericordioso y eterno, queremos alabarte, darte gracias, bendecirte, adorarte y decirte gracias por un nuevo día. Gracias por estar otra vez aquí, Padre, al lado de nosotros, con nosotros, en nosotros y para nosotros. Toma estas bellas lecturas que hoy nos regala la Santa Iglesia Católica a través de tu Sagrada Escritura y muéstranos qué es lo que tenemos que ver. Bueno, hermanos, vamos con la primera lectura. Es del libro de Jeremías, capítulo 26, versículo desde el 1 hasta el 9. Arresto de Jeremías por su discurso contra el templo. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, llegó esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Así habla el Señor: párate en el atrio de la casa del Señor y di a toda la gente de las ciudades de Judá que vienen a postrarse en la casa del Señor todas las palabras que yo te mandé decirles, sin omitir ni una sola. Tal vez escuchen y se conviertan de su mal camino. Entonces yo me arrepentiré del mal que pienso hacer a causa de la maldad de sus acciones. Tú les dirás: así habla el Señor. Si ustedes no me escuchan ni caminan según la ley que yo les propuse, si no escuchan las palabras de mis servidores, los profetas, que yo les envío incansablemente y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a esta casa como traté a Silo y haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías mientras él pronunciaba estas palabras en la casa del Señor. Y apenas Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado decir al pueblo, los sacerdotes y los profetas se le echaron encima diciendo: vas a morir, porque has profetizado en nombre del Señor diciendo que esta casa será como Silo y que esta ciudad será arrestada y quedará deshabilitada. Entonces todo el pueblo se amontonó alrededor de Jeremías en la casa del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, hermanos, aquí esta lectura ahora mismo yo creo que aplica prácticamente, escúchenme bien, prácticamente para todo el mundo. ¿Por qué, hombre? Porque ahora mismo todo el mundo está sordo, está ciego, pero además de eso está mudo de transmitir las cosas de Dios. Hoy por hoy se nos está vendiendo que todo es amor. Hoy por hoy se nos está vendiendo que todo es perfección. Hoy por hoy se nos está vendiendo que Dios no castiga. Y acuérdense que en la Sagrada Escritura de Dios han habido varios castigos y fuertes. Yo creo que el más fuerte fue el diluvio prácticamente, que dejó a mucha gente agonizando. Yo me imagino
que la gente que vivía en montañas muy arriba no murió. Y por eso la tierra se repobló. Pero la gente que vivía a nivel de mar o cerca de las costas, me imagino que moriría. Aquí Jeremías está haciendo lo que Dios espera de ti y de mí. Que no nos metamos el miedo en nuestra vida o en nuestro cuerpo, sino que cojamos eso y lo expulsemos de nuestra vida y podamos decir las cosas como son. Muchas personas que amo con todo mi corazón me dicen, mira, toma este consejo, mira, toma este otro consejo, que no te vayas tan de frente, que esto, que lo otro. Y de verdad, yo tengo que hacerle solo caso a Dios. Yo tengo que enseñar lo que dice su palabra. Que mira que este cura habla de amor y eso. Bueno, él le dará cuenta a Dios de que porque solo enseñó el amor y no enseñó que deberíamos tener temor y respeto por Dios. Yo sé que esto que voy a decir va a sonar un poco fuerte, un poco hosco. Mucha gente me va a criticar y me va a decir, Rafa, pero ¿cómo es posible que tú sobre la herida estés pisoteando para que salga más sangre? Mi vecino país, para no decir nombre, yo soy de Colombia. Huevo es, con sal se come, frito o cocinado. Yo estaba hablando con uno de mis mentores y yo le decía, mira acá, pero porque hay mucha gente allí que no está con esta gente y más sin embargo, mira lo que está pasando. ¿Por qué? Todos teníamos mucha esperanza y mucha ilusión de que ya esto fuera el fin, porque es que a la hora de arreglarse esto, toda Latinoamérica se redireccionará. Y esta persona, mi mentor, me dijo, Rafa, muchas veces el pueblo obtiene lo que entre comillas pidió. Porque ese entre comillas, y con esto no estoy diciendo que esto se lo merezca mi amado país, hermano, pero ellos endiosaron a un hombre. Y endiosaron a un hombre que hizo muchos pactos maléficos, muchos pactos... Exactos, gracias amor, satánicos. Hizo cosas con quien no debería hacerlas. Hasta desenterró muertos. Y su pueblo como lo llegó hasta a adorar. Muchos dijeron que era el Dios, que con él no tenían miedo de nada. Ahí están las consecuencias. Y yo lo asemejo con Israel en el sentido cuando Israel duró 40 años dando vuelta. Y daba vuelta. Y daba vuelta a la tierra que Dios les había prometido. Y por su ceguera espiritual no veían lo que tenían en sus narices. Yo le pido mucho a la Virgen María y yo creo que ella lo va a conceder porque no soy yo solamente. Somos muchos los que pedimos la libertad para esa bella nación. Sobre todo la libertad espiritual, hermano. Porque es que esto viene de una isla del Caribe en donde hay los mal llamados, ojo, mal llamados santeros, que de santero no tienen nada. Entonces, aquí yo me fui por la otra cara, no por la de Jeremías. Porque la de Jeremías yo creo que he hablado mucho que tenemos que decir las cosas como son y cuando son. Decirle a la gente, si tú a mí me preguntas mi opinión es esta. Hoy tuve un pequeño desacuerdo, es la palabra, con mi esposa. Por algo de su pasado, pero no tiene nada que ver con... No, sino que ella me dijo que ella en un tiempo había votado por
los liberales. Y yo le dije que lo más bonito de la Iglesia Católica es ser conservador. Yo no sé si ustedes han podido entender cuál es la grave diferencia entre un liberal y un conservador. ¿Por qué traigo esto a colación, hermano? Porque ya parece mentira, pero un presidente prácticamente ya no dura nada. Aunque sean 4 años, 5 años, eso comenzó y ya ahorita están prácticamente terminando. Entonces, siempre nos estamos moviendo en esta cuestión de escoger a una persona que nos represente y tenemos que ser muy sabios, tenemos que ser muy entendidos, tenemos que ser muy prudentes a la hora de elegir. ¿Cómo yo puedo votar por una persona, yo siendo un católico conservador, que apoye el aborto, o apoye la ideología, ya ustedes saben qué, o apoye la agenda estatal, o apoye tantas cosas que hoy en día están acabando con los jóvenes? Entonces tuvimos como ese desacuerdo y por eso quiero traerlo a esta colación, porque conservador es el que se conserva en lo que aprendió. Por ejemplo, hombre, mujer. Mi esposo y yo nos reíamos hoy porque estaban hablando de las Olimpiadas. Y hay una mujer de estos países por allá que son muy, ustedes saben, muy fregados. Y en el boxeo, esta mujer le partió la barba a otra. A otras le partió la barba. Se dieron cuenta que había una fuerza excesiva. Y entonces, ¿por qué nos reímos, esposo y yo? Ya no solamente hace pruebas de doping, ahora están haciendo pruebas de ADN. Y esta persona que físicamente parecía una mujer, el resultado de la prueba de ADN salió hombre. Y a mí esto me causó mucha gracia porque aunque te quieran meter a la fuerza, aunque te quieran, mejor dicho, tratar de convencer de lo inconvencible, solamente existen dos. Tú, en francés, deux. Te lo puedo decir en muchos idiomas. Dos sexos que creó Dios. No hay más. Y vuelvo y repito, a todos los engañó haciéndose pasar y todo. Y ya tenía todo hecho. Pero seguía produciendo grandes cantidades de testosterona. Y por eso era la fuerza de esto. Y enseguida sacaron, no, miren cómo se contradicen. Enseguida sacaron diciendo, no, es que están en una forma desigual. Y entonces, ¿cuál es la pelea para que haya una igualdad? O sea, ellos mismos se contradicen. Hablan tanto y confunden tanto a los jóvenes hoy en día que lo único que saben hacer es ver TikTok y esas tonterías. Están dando pasos gigantes. Y uno dice, ¿pero cómo? Y mi esposo y yo nos preguntábamos, ¿en qué momento cambió todo esto? Yo no estoy invitando al odio. Perdón. Yo no estoy invitando a que matemos. Yo no estoy invitando a que segreguemos. No. Pero lo que sí yo estoy invitando es a que seamos claros con nuestros hijos. Y si nos toca sacar a nuestros hijos de los colegios y enseñarlos y educarlos en casa, toca hacerlo. Hermano, ¿por qué esta gente ha avanzado tanto? Porque hacen sus medidas y lo que diga uno lo imitan todos. En cambio, en nuestra bella Iglesia Católica,
Uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra, otro dice otra. Y no, o sea, nos cuesta guardar obediencia. La misma obediencia que sí guardó Jeremías en este pasaje. La misma obediencia que Jeremías habló y así pudiera poner en riesgo su vida, lo hizo. Porque tiene temor de Dios. Y por eso me podrán decir loco, me podrán decir afiebrado, me podrán decir apasionado. Díganme lo que quieran decirme. Pero no voy a cambiar lo que el Espíritu Santo me pide que diga. Porque mi obligación es con el reino de allá arriba. Porque ese es el reino que me va a coger a mí mañana más tarde. Ese es el reino donde yo voy a querer vivir desde ya. Quiero vivir en ese reino cuando Dios me llame de este mundo material a su mundo espiritual. Esa obediencia de Jeremías es la que tenemos que imitar. Esa. Ninguna otra. Sana y concisamente tenemos que ser obedientes con las cosas que Dios nos manda. Recuerden que la iglesia lo dice: vomitaré a los tibios. Vomitaré. Horrible esa palabra. Horrible. O sea, nosotros estamos dentro de Jesús, pero si somos tibios, ¿qué hará Él? Nos expulsará. Jeremías es un claro ejemplo de la obediencia. Pero, ¿cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuál es el non plus ultra de los ejemplos de obediencia? Dilo, amor, así no te estén viendo. La Santísima y Soberana Virgen María. La Virgen María no desobedeció nunca la voluntad del Padre. Sí. Nunca. Ni siquiera llorando por ver cómo masacraban. No mataban. Masacraban a su hijo y luego lo mataban. Tuvo que quedarse calladita. Se tragó todo su dolor. Diferente a nosotros, que a un familiar de nosotros le sale algo enseguida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Muchas cosas no podemos cambiar. Y esto mi esposa le va a decir a la persona que va este mensaje claro y conciso. Muchas veces podemos orar lo que querramos, que si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Muchas veces queremos que Dios actúe como nosotros queremos y no como son los planes de Él. Ahora, nosotros podemos pedir mucho por un familiar, llámese esposo, esposa, hijo, tío, tía, hermano, hermana, lo que sea. Pero si esa persona no tiene la voluntad de Dios para cambiar, si esa persona sacó a Dios de su corazón, si esa persona espiritualmente se prostituyó, nosotros no hacemos nada. Puedes rezar lo que quieras. Nunca pierdan la fe. Pero si esa persona, la cual en su libre albedrío prefirió tirarse a las cosas de Dios, lejos de las cosas de Dios, ese problema es ella. Ahora, cuidado, porque muchas veces oramos tanto que Dios dice, ok, me va a tocar hacer una medida extrema, que es que tengo un accidente, una cosa de esa, para que esa persona recapacite. Entonces después le cuestionamos a Dios y le decimos, ¿y por qué se accidentó? ¿Y por qué quedó paralítica? ¿Y por qué quedó cuadriplégica? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Siempre estamos criticando y cuestionando a Dios. Yo a veces cuando estoy tan cansado que no me quiero levantar a trabajar, lo digo, ay Señor, mándame una lotería. Yo digo, ¿por qué tengo este trabajo? ¿Por qué me toca trabajar? ¿Por qué nací en una casa donde mi papá no tenía plata? ¿Por qué? No. Yo le digo a él la solución que yo creo. Señor, mándame una lotería. Pero
funciona así. En nuestra lógica, chévere. Pero aquí lo está diciendo Jeremías. Punto y coma, como me dijo el Señor, se los digo a ustedes. ¿Y qué pasó? Enseguida le caminó el templo. Ojo, ni siquiera los ateos, el mismo templo. Acuérdense que muchas veces, estando en la misma iglesia católica, siendo católico, hay guerras horribles. Guerras pesadísimas. Así que no se les extrañe. En los caminos de Dios cualquier cosa puede pasar. Lo que no podemos permitir es que nos echemos atrás en el pecado. Lo que atrás quedó, atrás se enterró. Como dice el Padre, bienvenido a la vida. Exacto. Bienvenido a la vida espiritualmente dura. Bueno, vamos ahora con el Evangelio. El Evangelio dice San Mateo, capítulo 13, versículo del 54 al 58. Y dice así: visita de Jesús a Nazaret. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se alejó de allí, y al llegar a su pueblo se puso a enseñar a la gente en su sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decía, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que se llama María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esta gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no es su madre María? No sé si notan la diferencia de la pregunta. ¿Tú la notas, amor? ¿No notan la diferencia de la pregunta? Se los voy a leer otra vez, a ver si la captan. Quiero que abran bien los ojos y le pidan sabiduría al Espíritu Santo para que vean cómo encabeza cada una. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que se llama María? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Nada? Sí. ¿Está claro cuál es la diferencia? Diferencia es que están hablando de padre y madre. O sea, No. Está claro, el Espíritu Santo lo está mostrando. Voy a tomar agua para ver si piensan otro poquito. Dale, amor. Vea. No es este el hijo del carpintero. No están diciendo que José sea padre. No es este el hijo del carpintero. Pero, ¿cómo se refieren a María? María, su madre. ¿Su madre? ¿Su madre? ¿No es su madre María? O sea, ahí nuevamente se corrobora el milagro de que el Espíritu Santo es el que engendra a Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? Acuérdese, hay un dicho que dice: madre solo hay Una. padre el que cría. ¿Ya lo captaron? Espero y no estoy hablando loco, que nadie vea el video. Espero y todo el mundo lo vea. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? Muchos dicen, cuando nosotros decimos que María es la madre de Dios, que estamos blasfemando, que Dios no tiene madre. Y entonces, ¿qué acaba de decir aquí la Sagrada Escritura?
Así sea a nivel de pregunta. Fíjense que la gente, a ver, cuando la gente te dice, ven acá, tú no eres viejo, si te están diciendo así, es porque lo que te quieren decir es, oye, tú eres viejo. O sea, es una forma sutil y delicada de mostrar las cosas. Ah, Rafa, y ahora, ¿y por qué no sigues con los otros versículos? Ah, donde hablan a los hermanos de Jesús y bla, 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 bla. Ok. Dicen que la ley de aquí para allá, si se aplica de allá para acá es lo mismo, ¿cierto? Ok. Supongamos que esos son los hermanos de Jesús. Supongamos. Les hago una pregunta. Cuando Jesús se pierde, que ellos van a la cuaresma y Jesús se pierde y lo encuentran orando, predicando en el templo, ¿quién va a buscar a Jesús? José y María. José Y María. y María, ¿cierto? Ahí hablando de los hermanos. Entonces, ¿por qué aquí sí cargaban los hermanos de Jesús? ¿Y por qué no los cargaban cuando eso era un acto familiar? Familiar. Le pongo otro ejemplo de la Biblia. Cuando la Biblia dice, llegó Jesús con sus más de 500, oigan el número, 500 hermanos. O sea que Jesús tuvo 500 hermanos. O sea que la Virgen María, ¿cuántos años vivió? Y como si Jesús llegó hasta los 33 años, supongamos que la Virgen María desde que lo tuvo, ¿cierto? Hubiese tenido uno todos los años. No hubiese llegado a 500, porque Jesús murió de 33. ¿Ven cómo se cae la mentira que nos están queriendo vender? Que la Virgen María fue una mujer que se acostó con San José, que esto, que lo otro, y lo otro, y lo otro. Acuérdense que la lengua aramea era una lengua muy pobre. Y la lengua aramea le llamaba hermano a todos los que vivían cerca en el barrio o los que eran sus amigos, sus seguidores, las personas que siempre contaban con esa persona. Por eso es que habla de los hermanos de Jesús. Pero ella habla de Santiago y Tadeo. Y acuérdense que en una parte dice, y la madre de Santiago y Judas, o Santiago y Tadeo, esposa de fulanito, le preguntó a Jesús que si sus hijos podían ocupar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, estos dos mismos que están aquí, que eran los que estaban allá, ahí dice clarito, su madre, esposa de Zebedeo. Se cae la mentira. Ahora, ese era el primer apunte que necesitaba hacer. Luego dice, agente, ok. Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado en su propia tierra y por su familia. Si se ha vuelto Jesús una piedra de tropiezo en tu vida, o es Jesús el camino que te está haciendo vivir más tranquilo, más dócil, más... Hay dos visiones para una misma persona. La primera visión es una piedra de tropiezo. De pronto. ¿Por qué? Porque si yo acepto a Jesús en mi vida, en mi familia y en mis caminos, la familia más lejana a mí, o sea, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, o a veces hasta esos, te van a estar criticando, te van a estar señalando,
te van a estar diciendo, oye, ven acá, ese aleluya y Hare Krishna, y eso ya no se usa. O sea, van a tratar de sacarte de los caminos de Dios. Van a tratar de hacer lo que están haciendo hoy en día. Cero hablar de Jesús en la iglesia y solamente enseñarle a los niños, bésate, ámate y quiérete como quieras venir. Y relaciónate con la persona que quieras relacionarte. O Jesús puede ser tu camino de salvación. Ese pan de vida eterna que se representa en la hostia todos los días que se celebra misa. ¿Cómo? Tu familia va a venir a atacarte y tú qué les vas a decir, ¿sabes qué? La paz de mi Dios esté con ustedes. Ya. Yo me acuerdo que mi suegrita linda le decía a mi esposa, ay, pero es que Rafa habla mucho. Y una vez oí un cura que decía, no hay misas largas, hay amores cortos. Y no hay misas cortas, sino amores largos. Cuando a ti las cosas de Dios te apasionan, a ti no te molesta. Y tú quieres saber más y más y más y más y más. Cuando a ti Dios toca las fibras más sensibles de tu corazón, tú quieres que el mundo se brinque, se vuele. Y solamente quieres saber más de Dios. Con el tiempo vas logrando como un balance. Bueno, vamos a ver un rato de televisión, vamos a salir un rato a comer, ya, pero es hora de la oración, es hora del rosario, es hora del Via Crucis, pam, 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 pam. Hermanos, ¿tú vas a dejar que Dios sea una piedra de tropiezo en tu vida? ¿O le vas a permitir que Él haga contigo lo que Él en sus planes y en su inmensa sabiduría tiene para ti? Solamente te digo eso. Agárrate de Dios y pídele a Dios. Y de paso, acuérdense, quien quiere la vaca quiere ternero. Y de paso, todas sus arandelas. La Santísima Virgen María, los santos, los arcángeles, el ángel de la guarda. Todas estas cosas que nos ayudan cada día a seguir más los caminos de Dios. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los proteja. Dios los bendiga.